El dicho de la letra con sangre entra hace tiempo que quedó desfasado. Lo más científico hoy por hoy sería decir que la letra con amor entra. La letra, la geografía, la física o las matemáticas, todo cuanto se aprende mediante la emoción tiene una mayor impronta en nuestro cerebro, o eso es lo que está investigando la neurociencia. Los científicos han descubierto que el lado derecho del cerebro, el que rige las emociones, la creatividad y la expresión artística, permite que el aprendizaje en los niños sea más profundo y duradero. Os presentamos a Diego. Es un niño muy especial. Tan solo tiene un añito, pero no es de verdad. Es el caso de uno de los avances de la neurociencia que han hecho a este simpático robot con una apariencia muy real, incluso escalofriante. Ya quedaron atrás los antiguos robots que nos hacían imaginar el futuro, esos seres de hojalata que parecían estar a la última. Ahora, como Diego, el avance ha llegado al punto de tener una caracterización prácticamente real. Estos seres son capaces de sentir emociones, incluso el tacto. Si nuestra mente siempre ha sido objeto de estudio, la ciencia se encuentra en un punto muy interesante al plantearse la implicación de todo nuestro cerebro en la educación. Si bien es cierto, la formación de nuestra capacidad cerebral tiene su máximo esplendor en edades muy tempranas, hasta los 3 años. Por ejemplo, Carla juega a la bola del mundo situando todos los países. Dime dónde está Marruecos. Marruecos. Muy bien. Estas prácticas tan simples desarrollan una capacidad mental muy potente. Por esta razón, los expertos ya están trabajando para introducir la neurociencia en la educación. Decía Ramón y Cajal que el hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro, y esta premisa ha motivado a los neurólogos para crear un nuevo sistema educativo. Desde siempre en la educación, uno de los hemisferios de nuestro cerebro ha sido el protagonista. Ese es el izquierdo, el encargado del lenguaje, la información simbólica y mucho más cuantitativo y matemático. El olvidado en este aspecto es el hemisferio derecho, nuestra parte más creativa, artística, sensorial y la que crea imágenes. ¿Qué os parecería enseñar mediante imágenes, sensaciones e implicando los sentidos? Pues a los neurólogos les ha parecido una idea muy interesante y están trabajando para mejorar nuestro potencial y memorización de datos. Aunque las técnicas de memorización más antiguas, más propias del hemisferio izquierdo, no hay que olvidarlas. Aunque todos los cerebros sean de la misma forma, están organizados de maneras distintas, ya sea por herencia genética o por experiencias diferentes. Aún así, los grandes avances de la neurociencia harán posible un aprendizaje involucrando las dos partes. En este mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, no debemos de olvidar que el robot más extraordinario jamás creado se encuentra en nuestra cabeza. Avances que llegan también a la educación, por eso hoy queremos hablar de neuroeducación y para ello hemos invitado a participar con nosotros en la mesa de Para Todos Lados a Ignacio Morgado, es neurocientífico y profesor de psicobiología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Saludamos también a Pilar Martín, psicóloga especializada en neuropsicología y neurociencia aplicadas a la educación. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Y por último damos también la bienvenida a Gregory Cajina, coach y autor de Rompe tu zona de confort, el libro que tengo en mis manos. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues si les parece, vamos a empezar analizando un poquito. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el tradicional sistema educativo occidental? ¿Se ha quedado, por así decirlo, un poquito obsoleto? Yo no soy partidario de distinguir de manera muy radical los diferentes sistemas educativos de todas las épocas, porque creo que la pedagogía educativa es una disciplina o una actividad milenaria y en todos los tiempos ha habido buenos y malos procedimientos. Por lo tanto, todo lo que sea hablar de revoluciones pudiera implicar que nos estamos cargando todo lo anterior, ¿no? Que estamos intentando inaugurar el mundo, poniendo patas para arriba todo lo que se había hecho. Y además tenemos que repasar la historia para entender que siempre ha habido buenos educadores, aunque también los haya habido malos. La neurociencia y los procedimientos modernos sí pueden introducir innovaciones, pero teniendo en cuenta que la neurociencia o la ciencia moderna es algo mucho más reciente que el trabajo tradicional y secular e histórico del pedagogo,
pues hemos de entender que muchas veces lo que vamos a hacer los científicos no va a ser nada más que refrendar lo bueno que ya teníamos y que ya funcionaba y explicar por qué algunas cosas del pasado no han funcionado. Quedarse con lo que funciona, ¿no, Pilar? Pues sí, realmente tenemos tantos avances científicos en este momento que ya estamos aplicando en las aulas, que mi opinión es que creo que debemos construir en positivo y mirar hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, he traído este libro que utilizamos con los mismos niños para explicarles cómo funciona su cerebro, y se pueden ver aquí las diferentes áreas cerebrales que se activan cuando leen, cuando escriben, cuando trabajan matemáticas. Por ejemplo, la información que cogen los ojos, la visión, pues va por una serie de circuitos hasta esta parte de atrás del lóbulo occipital, y realmente no leemos con los ojos, leemos con el cerebro. Entonces, cuando trabajamos con los niños diferentes actividades, estrategias, y analizamos qué habilidades visuales tienen para leer, lo trabajamos en el aula con psicólogos, con equipos multidisciplinares, con el mismo maestro en el aula, pues la mejora realmente es espectacular. Luego podemos ver a lo mejor algún gráfico de estos. Pero a mí o sea, creo que es tanto el avance que existe hoy día que más que comparar, como decía, pues vale la pena dar la información y las experiencias que ya estamos teniendo. Pero entonces, ¿en qué consistiría la verdadera revolución que augura la neurociencia? Gregory. Yo creo, desde el punto de vista educativo, yo creo que ha habido una confusión entre la memorización y el aprendizaje. La memorización es un proceso consciente que requiere una atención y que habitualmente lo que hace es preparar a un estudiante para sacar un examen. Yo aproximadamente llevo 4 años en Alemania, y lo que estamos haciendo es que vamos más allá de la memorización, y vamos a un aprendizaje de competencias. Es decir, nosotros aprendemos una serie de contenidos que automáticamente vamos a olvidar. Nuestra memoria, además, tiende a regenerar los recuerdos que nosotros tenemos. Más que recordarlos, lo que hace es tomar trazas de determinados datos de información y regenera esos recuerdos. Cuando estamos hablando de datos concretos, en un sistema educativo que está orientado a sacar exámenes, a sacar pruebas, nos centramos en que los estudiantes utilicen solo la parte consciente para memorizar y se desentiendan del aprendizaje. Nosotros lo que entendemos por aprendizaje es el desarrollo de competencias a través de la experiencia, a través de arriesgarse, a través de tomar decisiones que puedan estar equivocadas, con el propósito de desarrollar iniciativa, flexibilidad, capacidad de negociación, trabajo en equipo, una serie de habilidades que se llevan puestas y que van más allá de una memorización que es a corto plazo. De tal manera que estamos preparando a estudiantes para la vida. Si una persona muestra iniciativa en un entorno de escuela, lo podrá ofrecer igualmente, o resiliencia, por ejemplo, lo podrá ofrecer en un entorno laboral, una situación de conflicto, una situación problemática, como todos nos encontramos en situaciones. O sea que, Ignacio, realmente la educación necesita de la neurociencia. ¿Es la única forma de estimular, por así decirlo, los dos hemisferios? Sí, la educación necesita de la neurociencia, pero también me atrevería a decir que ha prescindido durante mucho tiempo de ella y ha podido funcionar. Es decir, que la neurociencia lo que va a hacer es potenciar los mejores procedimientos educativos que tengamos. Pero a mí me gustaría insistir en algo que yo tengo muy claro, y es que el neurocientífico no va a ser el encargado de decidir cuáles son los procedimientos pedagógicos y didácticos específicos a aplicar en cada situación educativa. El neurocientífico lo que va a hacer es explicar cómo funciona el cerebro, qué mecanismos del cerebro son los que llevan a establecer un aprendizaje, una memoria consistente. Y basándose en ese conocimiento del cerebro, entonces el pedagogo, cada maestro, cada profesor, cada educador, en su ambiente particular, con su propia experiencia, con sus propios conocimientos, pero teniendo en cuenta el nuevo conocimiento neurocientífico, es el que debe establecer los procedimientos particulares de educación, de didáctica, de pedagogía a aplicar en cada caso concreto. Las estrategias las marcan claro, otros, ¿no, Pilar? No, es que me lo ha puesto facilísimo, porque lo que acaba de decir es lo que llevamos haciendo ya 25 años con un equipo de expertos en visión relacionada con el aprendizaje, audición, motricidad, pedagogos y psicólogos. Entonces lo que hemos hecho ha sido establecer
todo un plan de estudio de justamente esos avances neurológicos, y nosotros como psicólogos, pedagogos, profesionales de la educación, transformarlo en actividades, en pautas de observación en el aula para conocer qué nivel de desarrollo tiene cada niño, y todo eso hemos aplicado pruebas antes de aplicar los programas y después formando a profesores, psicólogos, y este es el resultado, ¿no? O sea que podemos ver aquí la columna del color azul como estaban antes del programa y la roja como están después, pues en diferentes procesos de visión relacionados con la lectura, de audición, con los idiomas, de motricidad, pero es que fijaros cómo estaban antes y cómo están después en lo que es lectura. Ah, sí, para que lo puedan ver desde casa. Perfecto. En lo que es escritura, también en lo que es lenguaje, en lo que es memoria y en resultados de cómo mejoran el rendimiento escolar. Entonces, aquí el gran reto que tenemos, yo creo, es la formación de todos los profesores. De ahí que nosotros tenemos este máster en neuropsicología y educación. Claro, porque en el caso de Alemania, Gregory, ¿cómo conjugan la educación y la neurociencia? ¿De qué manera? O sea, nosotros lo que hacemos es, por un lado, nos centramos en la parte de aprendizaje, no solo la parte de memorización. Hay una serie de contenidos, obviamente, que están regulados por el gobierno, una serie de contenidos que tienen que pasar. Lo que nosotros es un programa pionero que estamos haciendo en el estado de Renania del Norte, Westfalia. Lo que hacemos es, además de esos contenidos, lo que estamos haciendo es aplicar una serie de aprendizajes. Es decir, nos vamos más allá de la memorización, vamos a la parte de aprendizaje. ¿Por qué? Sabemos a través de la neurociencia que nosotros cuando nacemos tenemos un temperamento aproximadamente que está determinado aproximadamente un 98% por nuestro código genético. Sin embargo, cuando nosotros fallecemos, pongamos a los 100 años, aproximadamente ese temperamento ocupa solo un 50%. Es decir, que hay un 50% de personalidad que depende de experiencia, depende de las relaciones sociales que tenemos, depende de lo que hemos aprendido, sobre todo de la interpretación de la realidad que nosotros hacemos con lo que nos está sucediendo. De tal manera que en Alemania, por ejemplo, estamos enseñando no solo a responder a una serie de problemáticas, sino a reformular la pregunta para obtener soluciones diferentes ante la misma situación. De tal manera que estás habilitando a aquellos estudiantes a que sean capaces de responder a problemas que nunca van a venir en los libros en su futuro profesional. A mí eso me parece interesantísimo porque realmente es una de las partes tan importantes de llevar a cabo un proyecto de vida creativa, ¿no? Es decir, ante un problema o la crisis actual que tenemos, etcétera, cómo transformar eso en una oportunidad más que en un problema que nos está hundiendo, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos la creatividad también desde ese punto de vista, con toda una serie de técnicas de resolución de problemas, no problemas matemáticos, sino problemas de la vida misma, que ya incluso desde la educación infantil se pueden ir trabajando pues con todos los pasos de un proceso creativo bien estructurado, con un rigor, de forma que cuando llegan a ese nivel de adultos pues puedan tener un entrenamiento y toda una serie de estrategias ya completamente asumidas, ¿no? Bueno, Ignacio, Gregory apuntaba antes, hablaba de la memorización. ¿Realmente es necesaria en la neuroeducación? Pues sí, es absolutamente necesario y además no lo vamos a evitar aunque queramos, porque el cerebro humano es un órgano preparado precisamente para memorizar. Todo nuestro comportamiento, cuando se repite, tiende a ser de alguna forma grabado en lo que se llama la memoria implícita, y eso significa que va a tener una gran, digamos, inercia para repetirse. A mí me gustaría decir aquí hoy que, aunque estamos hablando de neurociencia, de la educación, hay, por así decirlo, un apartado de la neurociencia muy específico, que es la psicobiología. La neurociencia se ocupa de todo lo que tiene que ver con las neuronas y con el sistema nervioso, se relacione o no con los procesos mentales, pero la psicobiología se relaciona específicamente con los procesos mentales. Por lo tanto, es la ciencia que debe explicarnos cómo funciona el cerebro cuando aprendemos y cuáles son, por tanto, los mejores mecanismos para memorizar, aprender memoria explícita, aprender memoria implícita, para mantener a largo plazo las memorias.
Y en ese sentido, claro, el gran público está esperando cuáles son las novedades que le vamos a ofrecer desde las neurociencias, porque si nos limitamos a decir lo que ya todo el mundo sabe, lo que conocen los pedagogos tradicionales, pues en realidad pues somos un florero, no servimos para nada. Nosotros ahora estamos descubriendo, y claro, mucho del trabajo que realizamos lo hacemos en animales de laboratorio, porque las manipulaciones en el cerebro no se pueden hacer en personas, obviamente, que cuando aprendemos se conjugan una extraordinaria cantidad de moléculas químicas en las neuronas de nuestro cerebro. Se producen cascadas de moléculas, unas influyen a otras, y el cerebro cambia. Si la educación es tan poderosa, es porque cambia el cerebro. Si la educación no cambiara el cerebro, no serviría para nada. Pero cada vez que aprendemos, incluso en las situaciones más simples, nuestro cerebro está cambiando. Las neuronas están produciendo brotes, pequeñas excrescencias que llamamos espinas dendríticas y que sirven para crear nuevas conexiones entre las diferentes partes del cerebro que procesan informaciones diferentes. Eso es muy importante, porque la educación lo que tiene que hacer es promocionar esos mecanismos con artilugios y con estrategias diferentes, que muchas veces son las que funcionan, aunque no sepamos que lo hacen porque están produciendo esos cambios en el cerebro, ¿no? Y algunas de las cosas más espectaculares que hemos descubierto y que estamos descubriendo recientemente son, por ejemplo, los mecanismos epigenéticos. Los mecanismos epigenéticos son factores de tipo ambiental y también de tipo fisiológico o combinados, interactivos, que pueden hacer que los genes que ya tenemos, como muy bien decía Gregory, y que no sean absolutamente determinantes de lo que va a ocurrir, sino que esos genes están ahí, pero se expresarán o no, y darán lugar a frutos en el aprendizaje y en la memoria y en la educación en función de que haya o no determinadas variables ambientales que son las que sirven para activar esos genes, ¿no? Si esas variables ambientales no se ponen de manifiesto, pues probablemente, aunque tengamos la potencialidad en nuestro cerebro, no vamos a ser capaces de desarrollar nuestras mejores capacidades, digamos, intelectivas y cognitivas. Y otro factor muy importante, por poner algunos ejemplos, porque claro, la audiencia lo que está esperando es que digamos cosas nuevas, no que digamos lo que ya sabemos, ¿no? Otro factor muy importante que la neurociencia ha descubierto o ha puesto de manifiesto con mucha más fuerza que nunca recientemente es el profundo significado que tiene para el desarrollo cognitivo, la memoria y el aprendizaje, el sueño en general. Estamos alucinados de los descubrimientos que recientemente se han hecho con respecto al sueño. El sueño no solo potencia la memoria, lo que aprendemos cada día, sino que hay determinadas estrategias que ahí interviene la pedagogía y la educación, que son las que hacen que el sueño de cada noche elija una u otras de las cosas que hemos aprendido durante el día para potenciar. Pero es que hay mucho más, y ahí está lo revolucionario. Ahora sabemos que el sueño reorganiza los contenidos de la mente. Durante el sueño se producen nuevas asociaciones que no se han producido durante el día y que hacen que muchas veces cuando despertamos sabemos más de lo que sabíamos cuando nos fuimos a dormir de un determinado tipo de experiencia de entrenamiento que tuvimos anteriormente. Y probablemente ahí, en ese tipo de actividad que tiene el cerebro, de manera muchas veces inconsciente, y cuando hablo de inconsciencia no estoy hablando de brujería, ni que haya dentro de nuestro cerebro nadie que piensa por nosotros, que dirige por nosotros, no, estoy hablando de ciencia pura y dura, pues puede que esté ahí la clave de la creatividad y de la intuición. Están produciéndose cosas en nuestro cerebro, digamos, pero derivadas de lo que hemos aprendido durante el día, no por arte de brujería ni de magia, que dan lugar a nuevo conocimiento. Un ejemplo histórico es, creo que el ruso Mendeleev siempre ha dicho que descubrió la tabla periódica de los elementos químicos después de una noche de sueño, cuando llevaba muchos días intentando saber cómo organizar los elementos, y de repente despierta en medio de la noche y dice que en sueños ha tenido una serie de ideas que le permiten cuadrar a los elementos. Bueno, eso es fantástico y probablemente nos está pasando mucho más de lo que creemos, pero es lo que hace el pedagogo, el maestro, el profesor en clase, lo que va a incitar que esos mecanismos funcionen después, durante el sueño. De todas formas, Gregory, hasta ahora a eso se le llamaba intuición, ¿no? O inspiración. Hay varias cosas. En primer lugar, la intuición, como decía Ignacio, no tiene nada de esotérico. La intuición no es más que conocimiento subconsciente. Cada vez que nos encontramos con una experiencia, nosotros estamos caminando por la calle, vemos a una persona e intuitivamente cambiamos de acera, quizás porque en algún lugar de nuestra infancia quizás asociamos que el aspecto físico de esa persona nos causó un mal. Por ejemplo, el aspecto subconsciente, ese es el intuitivo, o sea, no tiene nada de esotérico, como decía Ignacio. Y es muy interesante, hay una fase, yo llamo la de la paraconciencia, que es cuando nos levantamos por la mañana,
todavía no estamos dormidos, pero no estamos completamente despiertos. Es decir, hay un proceso consciente de limitación, de qué está permitido y qué no está permitido, y que es fundamental para la creatividad. Muchas de estas ideas, por ejemplo, suceden cuando estamos en un grado de trance, de tal manera que no estamos completamente dormidos, no sabemos muy bien qué estamos pensando, pero tampoco estamos en un proceso racional, consciente de qué es lo que está permitido, dónde entra el ego, qué es lo que me permite pensar y qué no. Por ejemplo, Einstein, una de las habilidades que él tenía era ser un violinista. O sea, era un gran científico, pero cuando se bloqueaba, lo que hacía es que se iba a tocar el violín. Y el tipo era un consumado maestro violinista. ¿Qué hacía? Entraba una especie de trance activando diferentes partes del cerebro, como era el musical, para dejar que fuera el subconsciente el que estuviera trabajando como si fuera un disco duro externo. Yo dejo procesando el ordenador mientras centro mi atención a otra cosa, que es lo que decía exactamente Ignacio. Y ahí intervienen mucho los mecanismos de la emoción, como muy bien se ha explicado en la introducción de este programa. Precisamente hay una frase de Einstein que es muy significativa en relación con lo que aquí estamos hoy comentando. En una ocasión a Einstein le preguntaron, señor, cuando usted tiene una idea buena, ¿qué hace? ¿La apunta? ¿La pone en algún sitio y tal? Dice, no, cuando yo tengo una idea buena no se me olvida. Claro. Y es que, claro, la emoción que te produce una idea buena es la que graba en tu cerebro esa idea y hace que no se te olvide, que ya no tengas que apuntarla. Cuando la idea que tienes es una idea pobre, pues probablemente se te va a olvidar enseguida. De todas formas, a mí me vais a permitir también que disienta en alguna cosa o que más bien quiera complementar. Por ejemplo, niños con déficit de atención e hiperactividad en la actualidad, que hay un porcentaje altísimo, preocupante, a los que se les medica en cuanto se les ve un poco inquietos en el aula y que ya pues a veces estamos creando adicciones de por vida, que van a tener una inclinación facilísima a la drogadicción en el futuro, como hay muchos estudios ya de adolescentes, etcétera, y se piensa que la única vía es esa. No, yo quiero dejar aquí bien claro que nosotros hemos aplicado todo este tipo de programas bien concretos, con actividades concretas, con planes midiendo antes y después, con fundamentación bien clara, y hemos visto que el déficit de atención muchas veces es porque no hay habilidades visuales, auditivas, táctiles, motrices. Entonces todo lo que es la entrada de información al cerebro no es con la calidad que se debiera. Las diferentes áreas asociativas, etcétera, tampoco trabajan para regulación de la conducta y las funciones ejecutivas del niño, y le estamos medicando en vez de aplicar este tipo de alternativas que tenemos, que están medidas científicamente, publicadas. Entonces yo quiero decir aquí bien claro que ya estamos formando a día de hoy a profesores, psicólogos, hacemos asesoramiento de centros educativos para que puedan ir aplicando todo esto, y creo que es muy importante porque estamos de verdad en la brecha de lo que es una calidad educativa y una calidad y un bienestar personal, y sobre todo la orientación para tantísimos padres que tienen una preocupación enorme, que acuden a un especialista, a otro, cada uno le dice una cosa, pero no hay nadie que integre todo eso, ¿no? Bueno, pues lo estamos haciendo ya, y creo que vale la pena ponerlo al servicio de todos los que lo quieran aprender. Sí. Gregory. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que creemos que la educación tiene que estar enfrascada en un aula. Metemos a 30 niños en una caja de cemento durante 20 años y esperamos que puedan resolver mañana problemas que tienen hoy con soluciones que fueron generadas ayer. Yo lo que estoy diciendo es, tenemos que crear un sistema educativo que salga del aula, que rompa el aula, salga completamente del aula. Para eso tenemos que exponer a los estudiantes a situaciones en las cuales tienen que enfrentarse a una situación real. Estamos hablando de un sistema educativo que prepara para la vida real. Yo no estoy hablando de hacer una decisión de prepararte para la vida real y entrar en la vida real. Estoy hablando de entrar en la vida real desde el día 1. Y para eso te tienes que exponer a situaciones concretas, a situaciones difíciles, etcétera, en las cuales tienes que arriesgarte. Ignacio, ¿cuál sería su conclusión? A ver, yo creo que son diferentes los dos debates que aquí acaban de plantearse ahora mismo.
Por un lado, Gregory está insistiendo en lo que debe ser la educación normal, ordinaria, mientras que Pilar está insistiendo más en la educación en casos de patología. No, discúlpame que te interrumpa, porque justo está aplicado al 100% de los niños, aulas enteras, centro educativo, justamente para la prevención de las dificultades y el desarrollo de capacidades. Y cuando el niño tiene una dificultad de aprendizaje, efectivamente en grupos pequeños también se le aplica. Pero no, o sea, yo creo que el gran avance, por eso antes he dicho de esta manera, el gran avance es que cerebro tenemos todos, y hemos tenido unos años pensando que las técnicas cerebrales y las estrategias eran para niños de 0 a 3 años, que lo ha mencionado el vídeo anterior, de 0 a 6 años, que ya está el 80% desarrollado. No, es que a día de hoy sabemos que hay regeneración celular en la tercera edad y durante toda la vida, de tal manera que aquí hay un potencial maravilloso y tenemos la suerte de decir que lo hemos aplicado, lo hemos medido, está publicado, hay formación para quien quiera formarse, hay centros educativos que lo aplican donde pueden venir a verlo al que le interese. Es decir que el gran avance es la aplicación de cómo aprende y cómo se desarrolla el cerebro aplicado a todas las etapas educativas. Concluimos, Enrique, por favor. Yo me estaba refiriendo al hecho de que muy probablemente en situaciones patológicas, déficit de atención, etcétera, probablemente el tratamiento no debe ser idéntico al de la situación normal, porque hemos de intentar potenciar mucho más las capacidades cognitivas en aquellas personas que tienen ya un déficit básico que quien parte, digamos, de una potencialidad mayor, y entonces de lo que se trata es de incrementar más todavía esa potencialidad. Yo creo que no es incompatible ninguna de las cosas que estamos aquí diciendo. Lo que pasa es que, claro, hablar del cerebro en el sentido de el cerebro hace, tenemos que concretar qué es lo que el cerebro hace, tenemos que explicar claramente de qué estamos hablando cuando hablamos del cerebro. Es decir, y tenemos que entender por qué unos sistemas educativos son mejores que otros, hablando, digamos, de lo que ocurre en el cerebro cuando aprendemos. Que un aspecto muy importante que la psicobiología puede desarrollar, y eso puede ayudar mucho a los especialistas. Claro. Un aspecto muy importante puede ser el descubrimiento, digamos, de las temporalidades en que ocurren los mecanismos moleculares y químicos en el cerebro. Cuando conocemos muy bien cómo cambian las moléculas, las neuronas, etcétera, en los momentos de aprendizaje, y cuáles son las ventanas, los tiempos concretos en los que es más eficaz aplicar una determinada intervención para potenciar todo lo que está ocurriendo en el cerebro, ese conocimiento es el que después puede ayudar al pedagogo, al maestro, al profesor, a establecer ya procedimientos concretos en su actividad particular, con sus edades particulares, en su enseñanza particular, para que el rendimiento de ese tipo de actividad educativa sea el mayor. Y en ese rendimiento trabaja la neurociencia. Muchísimas gracias a los tres por la visita. Aquí lo tenemos que dejar. Muchas gracias. Encantada. Bueno, pues vamos a continuar. Yo no